Hace unos meses Honor volvió como compañía totalmente independiente de Huawei y tiene una tarea un poco complicada porque por un lado tiene que demostrar, bueno, pues eso, que no siguen siendo Huawei, y por otro tienen que recuperar mucho terreno perdido con móviles que cuentan con servicios de Google y que también tienen que valerse de sus propias características, bueno, pues para abrir ese hueco en el mercado. Y creo que con este Honor 70, que brilla un montón, pueden conseguirlo. Llevo usando este móvil durante una semana como mi teléfono principal y la verdad es que es un teléfono que consigue sacarte una sonrisilla de la cara, sobre todo si eras de esos usuarios a los que Huawei, pues bueno, les gustaba. La verdad es que es un teléfono que en diseño llama muchísimo la atención en cuanto lo sacas de la caja. No es un móvil compacto, tiene 161 milímetros de alto, pero sí que tiene un grosor muy, bueno, pues bastante delgadito. Tiene solo 7,9 milímetros de grosor y además un peso de menos de 180 gramos. Eso en la mano la verdad es que es comodísimo, llama la atención, ya te digo, y los bordes redondeados tanto en la trasera como en la parte delantera, pues la verdad es que hacen que en la mano sea un móvil muy cómodo. Los materiales no son los más premium, pero la verdad es que, como te digo, no tengo ninguna queja en este sentido con este terminal. Sí que te tengo que decir que las huellas, al menos en este color, que es una especie de dorado, plateado, dependiendo de cómo le dé la luz, se quedan mogollón, se ensucia enseguida. Y tienes una funda, pero al final es una funda transparente que se pondrá fea, y bueno, yo creo que puestos a elegir lo malo, yo creo que me quedo con el móvil sin funda. Las cámaras sobresalen bastante, en una superficie, bueno, pues se va a tambalear un poco y además es un móvil bastante resbaladizo. Grabando, uno de los recursos para este análisis lo dejé encima de un vasito de cristal y poco a poco se iba resbalando él solo cuando la superficie era totalmente plana, pero bueno, que lo sepas, cuidado porque es escapista. Pero bueno, más allá de eso, tenemos unos botones que están colocados en una buena ubicación y el sensor de huellas no está en el lateral, sino en la pantalla. Creo que es un sensor que está en una posición algo baja, ¿vale? No me resulta demasiado cómodo tener que ir casi hasta la barbilla del dispositivo para desbloquearlo, pero bueno, creo que responde bien, no tengo ninguna queja en esto, es un sensor óptico, es un sensor normalito, no es tan rápido, por ejemplo, como los de algunos Huawei, algunos Realme, pero tampoco es un desastre. Y ya que estamos con la pantalla, vamos con sus características porque creo que es uno de los puntos fuertes. Este Honor es muy equilibrado, pero la pantalla creo que destaca. Tiene un panel de 6,67 pulgadas con tecnología OLED. No he tenido tintes verdes, no he tenido tintes morados, rosáceos, los ángulos de visión son estupendos y para consumir contenido creo que es un panel muy bueno. Creo que le falta un pelín de brillo, ¿vale? Tiene más de 700 luxes, lo hemos medido como siempre de media, pero la verdad es que aunque no tengo problemas a la hora de ver contenido, bueno, pues en la calle, a la hora de sacar el móvil para hacer una foto en un día muy soleado, bueno, pues hay rivales en estos rangos de precio que ya tienen un brillo, sobre todo no un brillo medio, sino un brillo de altas luces bastante mayor que este Honor, pero bueno, no creo que tengas problemas en este sentido. La pantalla ya digo que para consumir contenido me parece una pasada, creo que es un muy buen panel, aunque evidentemente tiene esos problemillas que tienen casi todos los móviles con pantallas curvas, y es que bueno, en la zona de la curvatura se produce una pequeña sombra que habrá a quien le moleste, habrá a quien no, eso lo dejo a tu elección porque también es una cosa muy visceral, muy de gustos, pero lo que es un hecho es que al menos a mí no me ha dado ningún problema de toques falsos en esa curvatura, así que bueno, pues ni tan mal. Y si entramos en numeritos, tiene resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y tiene dos tasas de refresco de 60, 120 Hz y un modo que te pone automáticamente, que cambia automáticamente entre ambas. Yo lo he tenido siempre a 120 Hz y el motivo es que, bueno, creo que de batería va bastante bien, ya te hablaré de esto más adelante, pero es que no noto que el modo automático sirva para mucho. No sé si es el software, si es mi unidad, si... bueno, no lo sé, pero está siempre en 60 Hz, excepto en aplicaciones nativas de Honor que tiene un montón de bloatware, esto es horroroso, además se tienen que ir desinstalando una a una, no puedes seleccionarlas todas para desinstalarlas, pero como digo, solo se mantiene a 120 Hz en este modo automático en el sistema y en el modo, y en las aplicaciones de Honor. En todo lo demás el panel baja a 60 Hz, así que bueno, yo lo he puesto a 120, que fuerce lo que tenga que forzar y ya digo pues que bueno, no creo que afecte demasiado al consumo de batería, pero siempre en estos casos te animo a que seas tú el que haga las pruebas y el que haga las mediciones. Y antes de pasar a pruebas de hardware, vamos con algo que realmente es uno de los puntos más negativos de este terminal, y es que tenemos solo un altavoz, está ubicado en la parte inferior y bueno, pues no encontrar audio estéreo ya es algo que te choca.
pero es que además el sonido no es muy alto y chirría. No es que chirríe, no es que se distorsione al 100% como otros móviles, es normal, al final la caja de resonancia es muy pequeñita, sino que en el 70-80% ya estás notando esa distorsión y la verdad es que no me parece un buen audio. No tenemos jack de auriculares, así que te va a tocar tirar de USB-C o de auriculares Bluetooth. Y vamos al interior porque tenemos el Snapdragon 778 Plus 5G con 8 GB de memoria, más 2 adicionales virtuales que no sirven para mucho y 256 GB de almacenamiento. Este SoC no es uno que destaque, al menos por lo que hemos ido viendo estos últimos meses, por, bueno, pues sacar muchísima puntuación en los test sintéticos. Es cierto que cuando tira de CPU la verdad es que no está nada mal, consigue unos muy buenos resultados, pero cuando tira de GPU pues pincha, ¿vale? Pincha un poquito. Sin embargo, como siempre te digo, los numeritos están ahí para poder comparar teléfonos, pero lo más importante es la experiencia en el día a día. Y aquí tenemos la capa Magic UI 6.1 que recuerda muchísimo a EMUI de Huawei, por eso creo que no van a conseguir quitarse el San Benito de seguir siendo Huawei, aunque realmente ya no lo sean. Y la verdad, la experiencia es muy buena, no he tenido ninguna queja con este terminal. Tenemos Discover, tenemos una barra de aplicaciones tipo Edge como la que tienen los Samsung en el lateral derecho para, bueno, pues abrir aplicaciones, lanzar aplicaciones rápidamente. No he tenido cuelgues, no he tenido reinicios, no he tenido ningún problema que digas, jolín, esto me está fastidiando un poco. También es verdad que no es la capa más eléctrica, ¿vale? No es la de Nothing, no es la de Realme, pero se porta bien. Es una capa que se le nota un poco pesada por las animaciones o por la herencia de Huawei o no sé qué, pero la verdad es que no te puedo decir que vaya mal porque estaría mintiendo. Al menos yo no he tenido ningún problema. Donde sí vas a tener algunos problemillas es algo que me ha sorprendido un poco, es si juegas a Tower of Fantasy, Diablo Immortal o Genshin Impact. Si estás con los parámetros gráficos en alto o en ultra, dependiendo del juego, y juegas durante más de 10 minutillos seguidos o llegas a zonas muy exigentes con la GPU, se nota un estrangulamiento térmico. Aquí el SoC se pone al máximo y, bueno, pues sí que veía esas bajadas de frames para proteger el sobrecalentamiento del procesador. Es algo llamativo porque estos SoC de la serie 7, la serie 6, pues se portan bastante bien en la eficiencia térmica, pero aquí, bueno, pues he tenido ese problema que, bueno, si eres un usuario que no juega este tipo de juegos o que no juega demasiado o que no te importa ponerlos en medio en lugar de en alto, no creo que tengas ese problema. De todos modos, lo hemos medido en el test de estrangulamiento que hacemos y sí, en cuanto pasan unos minutitos, el SoC baja el ritmo para no sobrecalentarse. Y hablando de ritmo, aquí tenemos 4800 mAh de batería. Es sorprendente, tenemos casi 5000 mAh en un cuerpo que es bastante pequeñito. Bueno, pequeñito no, es delgadito, ¿vale? 4800 mAh de batería que con mi uso, sin jugar demasiado, es cierto, porque esta semana no he tenido demasiado tiempo para jugar, he tenido entre 6 horas y media, 7 horas y cuarto de autonomía. Siempre con esos 120 Hz activados, siempre llego al final del día sin problema. Y la verdad, me parece una muy buena autonomía. Seguramente tú tengas más autonomía que yo, consigas más de 7 horas y media de pantalla. También puede ser que consigas menos, porque sí que juegues más o lo que quiera que hagas. Pero me parece una autonomía más que correcta para este tipo de dispositivo. Y lo mejor es que si en un momento dado no llegas al final del día, la carga es de 66 vatios, te carga en unos 35-40 minutos el 100%, que la verdad es que me parece espectacular en este terminal, así que muy bien por Honor en este sentido. Y si algo me gustaba mucho de los Huawei de la época, porque los últimos han racaneado un poco, y de los Honor, que eran los que heredaban la tecnología de Huawei, eran las cámaras. Aquí tenemos buenas y malas noticias. Buenas, tenemos un gran angular y un angular solvente, y además no tenemos un macro. No tenemos un macro dedicado, ¿vale? Porque el gran angular puede hacer de macro. Las malas, tenemos 3 cámaras y una de ellas es un sensor, es una cámara de profundidad que no vale para absolutamente nada. Y algo que no es ni bueno ni malo es que el procesado de las fotos es muy agresivo, tira mucho a saturar algunos colores, a contrastar bastante las imágenes. No te sé decir si esto es bueno o malo. A mí me gusta porque puedo subirlas directamente a redes sociales, pero entiendo, a mí también me gusta que sean un poco más planas para poder luego en edición retocar un poco. Esto es cuestión de gustos, no voy a entrar en esto, no es ni mejor ni peor. Pero bueno, si nos ponemos con los sensores,
sensores. El principal es un 54 megapíxeles, es el Sony IMX800, es uno de los primeros que vemos de esta generación y creo que hace un muy buen trabajo tanto con el desenfoque de fondo. Es un sensor que tampoco es excesivamente grande, pero que se porta muy bien en todas las condiciones. Y ya te digo, creo que hace un muy buen trabajo, pues eso, con buena luz y con mala luz incluso consigue sacar detalle que está bastante bien. Y sobre todo algo que me gusta es que el modo noche no intenta convertir la noche en día, ¿vale? No es esos cielos que están pues demasiado expuestos y al final se ve la contaminación lumínica, mucho ruido y demás. Es un modo fotografía con el modo automático y el sensor principal que creo que está bastante bien. Me ha gustado mucho, ya te digo, tiene mucho contraste. El HDR creo que funciona bien. De hecho, hay muchas veces que tú tirarás una foto y verás que en la pantalla el cielo está totalmente quemado. Sin embargo, cuando te metes a la galería está arreglado, el cielo es azul con sus nubecitas y todo bien. El gran angular me desconcierta un poco porque por un lado tiene 50 megapíxeles. Creo que tiene bastante detalle, también me gusta cómo se porta de noche, pero tiene mucha aberración cromática, ¿vale? Dependiendo de la situación, dependiendo de cómo de la luz, ya sabes cómo funciona esto, la aberración cromática es bastante notable. Aún así, creo que si haces fotos con el gran angular, tipo artísticas o para subirlas a redes sociales, esto no creo que sea un problema y la calidad que da este gran angular me ha parecido más que correcta. Del sensor de profundidad no te voy a hablar en absoluto porque no vale para absolutamente nada. Y en la parte frontal tenemos una cámara de 32 megapíxeles en un orificio que tiene un tamaño, no es de los más pequeños, pero tampoco es el más grande que hemos visto recientemente. Me gusta que no mete demasiada nitidez artificial, pero el modo retrato creo que es muy agresivo. Al final, como te digo, todo el procesado es muy agresivo en este teléfono. Y en el vídeo tenemos 4K 30 como resolución y tasa de frames máxima. No me molesta en absoluto, pero no es un buen vídeo. Para empezar, incluso con condiciones de luz óptimas, creo que tiene mucho grano la imagen, tiene mucho ruido, y es un ruido que no me gusta, no es un ruido que puedas decir, oh, es artístico, es grano cinematográfico, no, es un ruido que aparece sobre todo en las sombras, y no entiendo por qué, porque este procesador debería manejar muy bien ese 4K. Creo que la exposición la controla correctamente, no es el mejor, tampoco es el peor, pero la estabilización electrónica juega en su contra, porque esta estabilización electrónica lo que hace es añadir artefactos a la imagen, añadir como, no sé, como glitches en algunos momentos, en algunos puntos de la imagen que no quedan bonitos. No me parece un buen móvil para grabar vídeo. Si quieres, evidentemente, un móvil en el que tengas una calidad de vídeo excepcional, ¿vale? Está lejos de otros móviles de la competencia, pero también es cierto que el apartado de vídeo es uno que se resiente mucho a móviles de este rango de precio y hay que irse un poquito más arriba y rascarse un poco más el bolsillo para conseguir un vídeo superior. La cámara delantera graba en 1080p y tienes la posibilidad de hacer composiciones multivídeo para capturar tanto a ti como lo que tienes justo delante. Así de paso, pues ves la calidad de los micrófonos. Y al final creo que es un móvil que es equilibrado, no se va a quitar el San Benito de ser un Huawei porque por diseño, jolines, es que parece el P50, o sea, si has visto el P50, este es calcado. Por diseño, por el sistema, los iconos, las notificaciones, las tarjetas, todo es muy Huawei, aunque Honor ya no sea Huawei, ¿vale? No sé si me explico. Jolines, a lo mejor sienta mal en Honor, pero si te gustaban los Huawei, seguramente querrás comprarte este Honor, porque es el que tiene el espíritu de aquellos Huawei que, bueno, estaban en la gama media alta y ofrecían una muy buena relación entre características y experiencia de usuario, además de un diseño que es bastante bonito, ¿vale? No son materiales los más top del mercado, pero es muy bonito y se siente muy bien, muy compacto, muy bien hecho en la mano. Así que, bueno, pues eso es un móvil bastante equilibradito que, jolín, pues es un análisis muy fácil, es un análisis que es bastante fácil recomendar este teléfono. Hay competidores, evidentemente, está el Nothing, está el Pixel 6a, pero entre otros, porque hay un montón de teléfonos que están saliendo buenos ahora mismo en la gama media, pero es que si te gustaba un Huawei y eres de los que se sintió súper, bueno, decepcionado con el veto de Google, este móvil es una apuesta segura. Así que bueno, espero que te haya gustado el análisis, que te haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!